No conceder la excarcelación implica, obviamente, la naturaleza de verdadera presa política. Una democracia y una elección no es una democracia plebiscitaria. El que gana, no porque gane, puede hacer cualquier cosa. Esto tenía que ocurrir, esto reivindica el Poder Judicial, reivindica la posibilidad de que haya justicia en la provincia, porque acá se ha violentado mucho, se ha generado una cultura de la violencia, se ha perseguido gente. Nosotros tenemos que apostar a construir una Argentina que transforme los planes en trabajo. Pero además tenemos en el camino que sacar la extorsión de la intermediación de los que, como Milagros Sala, hicieron de los planes un negocio. No salí, no salga. Es directamente una medida de provocación. Tengo miedo de las medidas de provocación. Existe una intencionalidad manifiesta desde el punto de vista de la criminalización de la protesta social y el aparato represivo del Estado. Este forma parte también de un modus operandi, de una matriz de base autoritaria por parte del gobierno. Voy a presentar una denuncia por los 29 millones de pesos que se robaron. Hay 19 denuncias más penales que tenemos listas por el tema de la malversación de fondos públicos. ¿Dónde quedó aquello de que vamos a discutir entre todos, vamos a hablar entre todos, nadie va a ser confrontativo? ¿Qué, ahora los garrotazos vamos a hacer eso? La verdad es que a mí no me cae simpática Milagros Sala. No me gusta su modo de acumulación política. En general, desconfío de los dirigentes que no dialogan con la prensa, que no explican lo que hacen. Desconfío de los dirigentes que patotean periodistas, que manejan barra brava. La verdad es que desconfío, ¿sí? No me parece que uno pueda eternizarse haciendo política, manejando planes sociales. No me gusta el modo de política que hace Milagros Sala y si bien reconozco que algunas cosas ha logrado, sobre todo la construcción de escuelas y de viviendas, y de algunas salas de salud, la verdad que no me parece que sea un modelo del todo transparente. Pero ¿saben qué? Milagros Sala no tiene que estar presa. ¿Por qué les digo esto? Porque si Milagros Sala se robó la plata que dice Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que se robó, que lo pruebe, que lo denuncie primero en la justicia y que lo pruebe después y que después la detengan a Milagros Sala. Si Milagros Sala, como todos suponemos, maneja la barra brava de uno de los clubes más importantes de Jujuy, que lo prueben en la justicia y entonces que la detengan. Porque si no, una cosa son las denuncias políticas y otra cosa son las denuncias penales. Esto yo se los digo siempre. Muchachos, no hay que confundir los niveles. El nivel de las denuncias políticas, digamos, uno puede denunciar a Milagros Sala por el uso indiscriminado, discrecional que ha hecho con los planes, pero eso es una denuncia política. Otra cosa es meterla presa. ¿Saben por qué se los digo? Porque a Milagros Sala no la metieron presa porque sospechan que gente de ella mató a algún activista. No. No la metieron presa porque sospechan que tipos allegados a ella mataron a un militante radical, como se dijo en su momento durante la campaña electoral. No. No la metieron presa por los 29 millones que sospechan que se llevó Milagros Sala. No. La acusación por la cual Milagros Sala está presa en este país, donde no va preso nadie, es tan vacua y tan general que da miedo. Porque se le puede aplicar a cualquiera. Milagros Sala está presa por instigación a la violencia y tumulto, ¿sí? O sea, por esto deberían estar presos todos los jefes de las barras bravas en la Argentina. Deberían estar presos, por ejemplo, hace un año y un mes, mejor dicho, no, hace un año menos un mes, cuando fue la marcha de homenaje a Alberto Nisman, no sé si ustedes recuerdan, hubo cantidad de los manifestantes que se fueron sobre las vallas que habían puesto ahí en mitad de la Plaza de Mayo y muy caliente gritaban Cristina, asesina, chorra, qué sé yo, y empujaban contra las vallas. En ese momento el gobierno, ¿qué hubiera pasado si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner metía presos a los organizadores de la marcha por instigación a la violencia y al tumulto? ¿Sí? Yo ayer le preguntaba a Gerardo Morales
¿usted hubiera metido preso al cacique Félix Díaz por el acampe? Entonces, porque también en instigación a la violencia y al tumulto. Un juez, una jueza de menores de Jujuy, acaba de ordenar que saquen a los niños del acampe en Jujuy. ¿Alguien sacó alguna vez a los niños del acampe QUOM? ¿Qué hubiera pasado si una jueza de menores interfería en la protesta de los QUOM y ordenara que sacaban a los niños porque estaban en peligro? Quiero decir, el límite de meter preso a un dirigente social es muy delgado. Miren, yo les voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años. A mí, la verdad, Raúl Castells tampoco me cayó nunca simpático, ¿sí? Pero Raúl Castells pasó varios meses preso en una cárcel de José Cepaz. Y claro, como no era sexy, nadie le daba pelota, había el movimiento aquel de jubilados y desocupados estaba mal. Castells, que era muy salvaje a la hora de hacer protestas, había terminado preso mal, estaba en José Cepaz y nadie le daba pelota, entonces se declara en huelga de hambre. Y todo el mundo decía, Castells está en huelga de hambre, ¿no? A mí se me ocurrió ir a ver cómo estaba Castells, insisto. Yo no compartía nada con él, me parecía un tipo desbordado, por momentos desubicado en la protesta. Esto es lo que opinaba en lo personal. Pero carajo, no era un delincuente para estar preso. ¿Sí? Cuando fui a verlo a Castells, me encontré con un Castells con una salud muy deteriorada, metido en un hospital penoso en José Cepaz, muy mal. Y ese daño que arrastró Castells después de la huelga de hambre lo sintió en su salud. Entonces, digo, Milagros Sala está presa, está en huelga de hambre. Pongamos que no dure mucho la huelga de hambre, pero a mí lo que me da miedo es que una carátula genérica pueda convertirse en una persecución de la protesta social, ¿sí? Porque, ¿cómo se entiende instigación a la violencia y al tumulto para una dirigente política que, insisto, a mí no me cae simpática, podemos dudar sobre cómo manejó la plata, podemos dudar de todo, pero eso es una acusación política? Diferente es convertir una acusación política en una acusación penal y meter preso a un dirigente político. Esto es algo muy diferente. Por ahí Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema, que tampoco me cae simpático porque creo que nunca dio buenas razones sobre cómo departamentos de su propiedad terminaron convertidos en prostíbulos, decía algo bastante interesante. Decía, ¿cómo? Un gobierno como el de Gerardo Morales, sí, que integra la Alianza Cambiemos, que llega al poder diciendo que hay que respetar al otro, que hay que dialogar. Lo primero que hace con una dirigente como Milagros Sala, desbordada, que le pone una campa en la plaza para marcarle la cancha y para sentarse a negociar con él, es negarle el diálogo, ¿sí? Y entonces, para ver quién la tiene más larga, unos acampan y copan toda la plaza y la otra que hace la manda presa. Digo, no era que era una Argentina para distender, para entenderse y sentarse a conversar con el otro. El otro, en general, con el que hay que conversar en la política, es aquel con el que no le gusta, o sea, con el cual a uno no le gustaría estar sentado, pero es con ese que hay que sentarse a dialogar. Dialogar con los aliados es fácil, lo difícil es dialogar con los adversarios. Y si hubo una propuesta electoral que finalmente la sociedad votó en su mayoría, y le terminó dando la presidencia a Mauricio Macri, y en el caso de Jujuy la gobernación a Gerardo Morales, donde hubo desde ya una propuesta a distender y a dialogar, ¿dónde quedó eso? Lo de Milagros Sala, insisto, que a mí no me gusta su modo de hacer política, y si robó la plata la tiene que ir a responder, pero nadie la está acusando formalmente ni la han metido presa por esto. A Milagros Sala la han puesto presa por instigación a la violencia y al tumulto. ¿Y cuál es la instigación a la violencia y al tumulto que le encontraron? Que se la ve en los videos, obvio, convocando y dirigiendo el acampe y diciéndole vos ponete acá, vos armá la carpa allá. Digo, lo que hace un dirigente social. Entonces, insisto, si en Argentina no hay preso un solo líder de una barra brava que todos los fines de semana mandan a sus subordinados, instigan a la violencia y al tumulto, explíquenme cómo está presa Milagros Sala. Si en la Argentina no está preso los tipos que han choreado, claramente, si no está preso Jaime, que tiene condena por haber administrado mal los fondos públicos y haber terminado en la tragedia de Once, ¿cómo está presa Milagros Sala? Yo entiendo que algunas cosas han cambiado en la Argentina, pero si hay que meterla presa a Milagros Sala, no es por la instigación y la violencia al tumulto. Metan la presa porque robó algo, pero no porque alguna campe. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. ¿Cobras algún plan social? No, gracias a Dios, no. ¿Qué opinas de los planes sociales?
Y son necesarios, en una sociedad justa son necesarios. La plata del Estado tiene que repartirse entre todo el mundo, no se la tienen que llevar unos todo y otros nada. Para la gente que lo necesita está bien, para mí está bien, estoy de acuerdo. Y si no, lamentablemente, en estos países que no son del primer mundo, la gente se muere de hambre. Me parece una vergüenza. Cada uno tendría que ganar el dinero con el sudor en su frente, como dicen, ¿viste? Para mí están bien los planes sociales mientras y cuando las madres trabajen. Eso estaría bueno, que el gobierno se ponga en marcha para no sacarle los planes a la gente, que lo haga trabajar por el plan. Y lo más lamentable es que no lo cobran los argentinos. Lo cobran los extranjeros. Tienen plan social por todo. Tendrían que trabajar a cambio del plan que le dan, porque hay gente que no tiene planes y labura la vida para poder tener un par de pesos en el bolsillo, y que le den el plan gratis no me parece lo correcto. Encima toman casa, hay que pagarlo para que se vayan. Los planes sociales, o la mayoría, son por los haraganes. Como hay poco trabajo, está bien que le dé a la gente los planes sociales. Es fomentar la vagancia, fomentás, no les alcanza, fomentás el robo, la delincuencia, porque la plata fácil te trae eso. Hay gente que se conforma con un peso, porque es un peso lo que cobran. Tienen que dar trabajo, no dar planes. Trabajo, fuente de trabajo. Yo estoy sin trabajo. Pero son vagos, mano. Son vagos, recontra vagos. ¿Qué pensás de los que cuestionan los planes sociales? Que son ignorantes, que ignoran lo que al otro le está pasando. Porque ignorante no es una mala palabra. Ignorante es aquella persona que ignora lo que el otro necesita. O lo que no puede conseguir y gracias a eso algo tiene. Una cosa es discutir por qué está presa Milagro Sala y otra cosa es discutir los planes. ¿En qué se fueron convirtiendo los planes con el tiempo? Porque una cosa eran los planes allá por el 2001, 2003, 2005 y otra cosa son los planes sociales, lo que fueron generando y permitiendo los planes sociales ahora en el año 2016. Es como los subsidios, ¿sí? Como la cuestión de los subsidios al transporte y a la energía. Una cosa era el subsidio al transporte en un momento dado en el cual la economía estaba caída y otra cosa es en lo que se fue convirtiendo los subsidios con el correr de los años. Por lo menos 10 años o 12 años es mucho tiempo y obviamente la realidad de la Argentina fue cambiando. Pero quiero distinguir estos dos niveles. Una cosa es la cuestión penal, que tiene presa Milagro Sala, que es una protesta, y otra cosa es la manera en que Milagro Sala armó su poder, que tiene que ver justamente con esto, con los planes sociales, ¿no? Con el uso de los planes sociales, las cooperativas, y eso le fue dando un poder que muchos consideran un poder paralelo, un poder de cogobierno en la provincia de Jujuy. Agustín Rossi es diputado de Parlasur, como Milagro Sala, dicho sea de paso, y fue muchos años diputado nacional. ¿Qué opinas de la detención? ¿Y tenés fuero vos que sos del de Parlasur? No. No. O sea, por eso a Milagro Sala los fueros no la protegen. No, hubo todo un debate posterior a la sanción de la ley de los diputados del Parlasur y la justicia determinó que los fueros eran un atributo de la institución Congreso. Entonces, quienes desarrollaban su actividad dentro del Congreso, diputados o senadores nacionales, sí tenían fueros, pero no así los diputados del Parlasur, que estamos asociados o equivalentes a los diputados nacionales. Sí hay... O sea que cuídate de la instigación a la violencia porque se van presos. Sí hay una inmunidad parlamentaria por lo que uno pueda decir en el ámbito de la sede del Parlasur, que es en Montevideo. Yo creo que Milagros es la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri. Sin duda que vos en la introducción especificabas bien o encuadrabas la situación, y hay que decir que el delito, si se comprobase el delito de instigación a la violencia, no amerita prisión. Es un delito claramente escarcelable. Me parece todo raro. El juez firma la detención y después se va con licencia médica y aparece otro juez. Bueno, aparece otro juez. Entonces, a mí me parece que nosotros estamos en un proceso, en estos 30 días, en donde va en camino de criminalizarse la protesta social, ¿no? Humberto Tumini fue diputado nacional, dirigente Libre del Sur. ¿Está bien detenida Milagro Sala? No, no está bien detenida. No está bien detenida porque, como vos bien dijiste, debería estar detenida por todos los delitos que yo estoy seguro ha cometido en todos los años anteriores. Carlos Santillán, el perro Santillán, no hace mucho dijo,
dirige una organización mafiosa, yo tengo esa convicción de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Y, por ejemplo, en alguna oportunidad en Jujuy, que anduve hace muchos años atrás, 2005, 2006, en el techo de su casa tenía una custodia con FAL, ¿no? Es difícil pensar de que... Bueno, de hecho, la RENAR tiene un montón de armas a su nombre. Es razonable. ¿no? Entonces, en mi opinión, dirige una organización mafiosa. Además, me consta, porque lo ha hecho con los compañeros nuestros, para desplazar de los barrios otras organizaciones sociales, le ponían pistola en la cabeza a la gente, y lo mismo. Eso lo dijo el perro Santillán también. No, el perro Santillán incluso la acusa de haber estado involucrado en la muerte de un compañero. Pero y le tomó el sindicato por las armas. O sea, dirige una organización mafiosa. Ahora, la meten preso. En eso es muy parecido al discurso que tiene el gobierno macrista y que tenía el gobierno kirchnerista, un doble discurso. O sea, en realidad van a criminalizar la protesta social y utilizan una figura impresentable, ¿no es cierto?, como Milagro Sala, pero para criminalizar la justicia, la protesta social, no para hacer justicia de una persona que es mafiosa, que ha utilizado las organizaciones sociales para constituir una organización mafiosa dentro del Estado y que ha tenido impunidad porque la apoyó el gobierno nacional, la apoyó el gobierno de Fellner y la apoyó la justicia de Jujuy. Por eso tuvo impunidad. ¿Cómo se llegó a este uso de los planes? O sea, al uso, porque pero no es el uso, Sala era de los planes. Pero escúchame, si vos le das a una persona plata para que constituya... algunos me dicen, pero hizo vivienda, hizo hospitales. Sí, claro. Pablo Escobar Gaviria también hacía eso, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque busca el consenso haciendo cosas. Ahora, si ella entrega vivienda y no le entrega, ¿no es cierto?, es la propiedad de la vivienda el que la hace, le retiene la escritura, le dice, vos o me apoyás a mí, o me votás a mí, porque además se presentó elecciones, etcétera, te movilizás conmigo o no te doy la escritura. Es una forma concreta de utilización de una organización mafiosa sobre la necesidad de la gente. El último gran acampe que hubo en estos últimos tiempos fue el acampe de la etnia Cuom. ¿Sí? Estaba aquí el cacique Félix Díaz. ¿Alguna vez por un acampe te amagaron echarte de ahí con la fuerza pública o amagaron meterte preso? Félix. Sí, muy buenas noches. La verdad que hemos sufrido un intento de desalojo en el acampe que hemos hecho, reclamando justicia. Y la verdad que para nosotros, los pueblos indígenas, repudiamos la actitud que le han tomado a Milagro Sala. No compartimos lo que ella hace, pero como persona nos solidarizamos con esa mujer. También queremos decir de que Milagro Sala es una indígena que lucha por su derecho, pero tampoco no representa a los pueblos indígenas porque representa un partido político, que esa es la diferencia que nosotros tenemos. Pero lo que le están haciendo me parece que no es justo, porque nosotros que venimos así sufriendo esta persecución que nos hacen en Formosa, jamás se ha movido el pueblo argentino a favor nuestro, a pesar de que el gobernador de Formosa, Infran, que fue aliado del anterior gobierno, ha matado gente, y sigue muriendo gente por enfermedad, por falta de agua, por falta de montones de cosas. Y nadie repudia esa forma de gobernar a un kirchnerista. Félix, espera un momentito. ¿Cuál es, según el relato de Frente para la Victoria, cuál es el poder real de Milagro Sala? En Jujuy, ¿cuál es el poder real para ustedes? Si el poder real se presentó a elecciones y colocaron una cantidad de diputados y legisladores provinciales. Milagros renunció ahora el 10 de diciembre del 2015 y era parte de la Cámara de Diputados, creo que hay unicameral en Jujuy, era parte de la legislatura jujeña, se presentó con su propio partido y sacó una cantidad importante de votos. A mí me parece que son dos cuestiones, digamos, ¿no? En esto me parece que hay que diferenciar. Yo no escapo al debate sobre Milagros, pero yo creo que lo que está sucediendo es mucho más importante y mucho más trascendente que otros debates que se podrán dar cuando quieran, digamos, ¿no? Y esto es independientemente de la simpatía o la lejanía que genera la figura de Milagro Sala. Acá hay una dirigente política, una dirigente social que está presa. Y que está presa por una acción predeterminada de un gobierno provincial en acuerdo con la justicia jujeña sin ningún tipo de sentido. Entonces, si lo que no puede ser es que en esta discusión el árbol te tape el bosque. Entonces, la realidad es que lo que puede suceder en la Argentina de ahora es que lo de Milagro Sala funcione como un antecedente.
Entonces, que cualquiera que mañana... Jujuy no es la Argentina. Bueno, pero... No es toda la Argentina bueno, ni el pero eso es un hecho de impacto nacional e internacional. Que lo que puede suceder mañana es que cualquier militante político, cualquier dirigente social que haga un reclamo por un derecho que considera que está siendo conculcado o por un reclamo que quiere hacer, una petición ante las autoridades, tenga miedo de ser privado. Esta carátula, instigación a la violencia, al tumulto, tenga miedo de hacer, va para cualquiera. tenga miedo de ser privado de su libertad. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que nosotros caratulamos como la primer presa política del gobierno Macri. Queremos que sea la última, porque ellos ganaron las elecciones diciendo que venía el momento del diálogo y del consenso. Y la verdad es que primero siempre lo que hacen es reprimir y después sentarse a dialogar, lo que hicieron con los trabajadores de no Cresta hacen una Roja. autocrítica de en qué se convirtieron los planes sociales que terminaron generando un producto. Si este gobierno fue el gobierno que puso la asignación universal por hijo. Este gobierno fue el que terminó con todos esos planes sociales que se daban discrecionalmente. Este gobierno fue el que universalizó. Nunca tenemos un impacto, con un impacto enorme desde el punto de vista de la disminución de la indigencia en la Argentina. Lo que es Milagro Sala son una serie de cooperativas que realizan trabajo y que son fiscalizadas por el organismo correspondiente, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y que si hay alguien que tiene denuncia, va al organismo, va a la justicia y se investiga cómo se utilizaron esos fondos. ¿Estás de acuerdo, Humberto, con esto? Nadie puede dejar de... Lo que quiero decir, que nadie puede dejar de desconocer. Por eso digo que yo no quería entrar en esta cuestión porque conozco la oposición. Pero es parte del debate, es parte del debate. El perro Santillán hace años... Pero él dice que el árbol... Bueno, pero déjame hablar. Él dice que el árbol no tapa el bosque. Acá hay dos árboles. Hay dos árboles. Uno lo promueve el macrismo y otro lo ha promovido el kirchnerismo. El macrismo quiere cambiar la ley de medios. Nosotros hemos estado de acuerdo con la ley de medios. ¿Y en qué se apoya? En el impresentable de Sabatella, que agarro y armo un monopolio kirchnerista de medios, ¿no es cierto?, desvirtuando absolutamente la ley de medios. Entonces el macrismo por debajo quiere cambiar la ley de medios, pero utiliza ese árbol. Lo mismo hacen en el Estado. El macrismo viene a achicar el Estado. Son neoliberales, de derecha vienen a achicar el Estado. ¿Y en qué se asientan? En la cantidad de ñoqui que el kirchnerismo sembró en el Estado, particularmente en el último tiempo, y con eso introducen la estrategia de achicar el Estado. Y con Milagro Sala pasa lo mismo. Con Milagro Sala pasa exactamente lo mismo. Quieren criminalizar la protesta social porque es un gobierno de derecha, pero utiliza los símbolos los árboles que ha plantado el kirchnerismo como Milagro Sala, porque no es cierto que si hay denuncias, la investigan. El perro Santillán hace años que hace denuncias sobre Milagro Sala, pública y en los tribunales, y nunca pudo avanzar porque la justicia cómplice. Pero la justicia es la misma justicia, no cambió la justicia. Cambia el Ahora gobierno, vio la luz. pero cambia el gobierno. La misma justicia vio la luz. Pero cambia el gobierno. Pero cambia el gobierno. Y la justicia... No era independiente. Ya lo dijo Martín Fierro, ¿no? Es que no corta el que la maneja. Pero mientras estaban ellos en el gobierno, estaba Cristina, estaba Fellner, era imposible tocarle a Milagro Sala. Era imposible, y patoteaba, y apretaba, y corrompía, y tenía infinidad de recursos económicos. Y ese árbol, que no es ese no es el árbol que tapa el bosque, es un árbol igual que el de Macri. Macri quiere criminalizar la protesta social. Estoy en desacuerdo que la metan preso por hacer un campamento como hacía efectivamente acá Félix Díaz. Pero estoy totalmente de acuerdo que ese tipo de situaciones, de corrupción en alta escala, de aprete, de todo ese tipo de situaciones que se ha vivido en Jujuy, sigan existiendo. Estoy en desacuerdo. El otro debate es el por qué hay un sector de la población que ve con suma desconfianza a los planes sociales, a eso que, simplificando, se llaman los planes sociales. Véanlo. Sí, la pensión, amigo, sí. Soy pensionado. 3.400 me pagan, mira. Tengo tirado un mes. Tengo pensión, pero por enfermedad. Soy diabético. Yo lo que cobro es por mi discapacidad. ¿Cuánto cobras por mes? 260. 2.900. Y laburo acá, día a día, laburo acá con los pibes acá. Me gano mi moneda, está también. Laburo acá con los vendedores, está. Con esa platita tengo que todo el mes tirar, comer y remedio. Siendo y cuando que se justifique y que sea legal, es bueno. Mucha gente que quiere decir, estoy discapacitado, pero alguien el papel lo falsifica. ¿Qué pensás de las personas que están en contra de los planes sociales?
Y porque tendrán para comer, porque están bien, porque son empresarios, porque tienen guita. ¿No sabes la pobreza que habría si no hubiera plan social? Si andan robando, andan haciendo lo que hacen, sería peor todavía si no hay un plan social. Así que bueno, sea lo que sea, algo es algo para la gente, para las mujeres, para los hijos. Si no sería un desastre, sería. ¿Te imaginas el hambre que habría? No se sabe ciencia cierta cuántos planes sociales hay en la Argentina, porque hay en diferentes ministerios, en diferentes reparticiones, hay en los municipios, hay en las provincias. Algunas organizaciones, como chequeado.com, calculan que hay alrededor de 5 millones de personas con planes, ¿sí? Y que, por ejemplo, la UCA, por ejemplo, calcula que el 22% de los hogares recibe alguna asistencia económica directa del Estado. Inti Alper es especialista en infraestructura para la vivienda y infraestructura popular. Y muchas veces lo hemos convocado para discutir esto. ¿Es eficiente el gasto social? El gasto social tiene un problema que, digamos, lo podemos ver muy bien si nos paramos en la palabra que acabas de usar, gasto. No importa si es una cooperativa o si es una empresa la que crea valor. Y no importa si es una cooperativa o es una empresa la que evapora valor. Si vos tenés que construir, el conurbano bonaerense tiene 200.000 cuadras sin pavimento. En la Argentina hay 2.000 asentamientos informales. Viven en tugurios, de acuerdo al censo 2000, 16 millones de personas. Y por más que hubo una política de construcción de vivienda, la migración del campo a la ciudad, la sojización, debe mantener a 16 millones de personas viviendo en tugurios. Si le sumás 4 millones que alquilan, la mitad de la población no vive en casa propia. La pregunta es... El problema es si es una cooperativa y es una empresa, o si pavimentamos o no pavimentamos las 200.000 cuadras que no pavimentamos en el conurbano. Yo te digo lo que piensa el vecino y el trabajador. Después, la verdad que a mí las discusiones entre los dirigentes sociales, los empresarios, los que presiden federaciones de cooperativas, porque el punto no está en las cooperativas sino en las federaciones. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es... Si vos tenés, a mí, y creo que a la audiencia le tenemos que explicar claramente algo, si vía una cooperativa, si vía una pyme, si vía una gran empresa que contrata un montón de pymes o cooperativas, pavimentás, ponés asfalto, ponés cloaca, ponés una red de gas y le mandás la factura a cada una de las familias que fueron recibiendo esas mejoras y se la cobrás a lo largo de 5 años, está perfecto que el Estado utilice a las cooperativas para hacer el trabajo o utilice a la pequeña empresa. La impresión que nos lleva es que las cooperativas hacen poco, que terminan siendo un mecanismo de distribución de recursos son amigos. Perdón, y con esto creo que... Mira, a mí una vez un tipo me dijo una cosa que me pareció genial, que tiene que ver con cuando el bombero se enrieda los pies en la manguera. Lo que le pasó a la Argentina, no al kirchnerismo, lo que le pasó a la Argentina... es que nos enredamos los pies con la manguera con la que queríamos apagar el incendio, nos caímos, nos seguimos incendiando y estamos discutiendo cualquier cosa menos cómo apagar el incendio. Félix, ¿a ustedes les han dado planes? ¿Cómo es la relación con los planes, con las cooperativas, a la comunidad QUOM? A los planes al principio se distribuía a través de las organizaciones campesinas, como organización que han podido administrar esos recursos, siempre con esa figura del liderazgo que tiene como relación con el Estado. Y eso también ha manipulado mucho a los pueblos indígenas de descontar. ¿Que los dividen con los planes? Sí, se ha manipulado bastante. Yo creo que la Argentina, por lo menos, nunca ha incluido el tema indígena como agenda política. Y eso también es preocupante lo que está pasando ahora con este gobierno. ¿Pero ustedes se podrían organizar en cooperativas? Nosotros con ganas de hacer algo, pero el problema es que no tenemos relación con los estados que han gobernado y no tuvimos suerte de poder por lo menos tener una pequeña cooperativa. ¿Cómo los trató Macri? Porque Macri los recibió. Con este gobierno hay diálogo, pero tampoco no hay respuesta concreta de qué se puede hacer con este problema. Seguimos arrastrando desde el año anterior y aún no tenemos como una posibilidad concreta de decir, bueno, esto es lo que queremos hacer. Y es preocupante lo que está pasando ahora con este tiempo de entretenerse con esta situación que pasa en Jujuy. Y a mí nos duele mucho porque
murieron gendarmes por causa de esta interna. En la Bueno, sí, esos gendarmes estaban yendo supuestamente para reprimir lo que pensaban que iba a ser el gran desborde que iba por Milagrosal. Estas dos personas que están generando una interna en una provincia afecta a muchísima gente y afecta al país. Entonces, ¿cómo frenas esto cuando se está centrando solamente en una provincia? ¿Y qué pasa con las provincias del Chaco, de Salta? Comunidades indígenas que no tienen agua, que no tienen acceso a la salud. O sea, hay montones de comunidades indígenas que ni siquiera tienen para tomar. Me están llamando muchísimos población las cosas que hubieran hecho ustedes si le hubieran dado la mitad de la plata que le dieron a Milagrosala. Entonces, yo creo que esta discusión es una discusión que debería tener el Estado con los pueblos indígenas, no en un debate televisivo, porque no es la solución. Porque ¿de qué sirve criticándole a un sistema que no funciona cuando nosotros no tenemos una posibilidad de hablar directamente con las autoridades que tienen competencia en el tema? Porque vivimos en esta forma, se van reduciendo nuestros territorios, se van arrinconando los indígenas y muchos indígenas se están yendo a la zona urbana. Claro. Quiero mostrarles algo que fue lo que dijo Sergio Massa. Sergio Massa entró en el debate, ya en el debate político, sobre si es correcto construir poder a partir del uso de los planes sociales. Nosotros tenemos que apostar a construir una Argentina que transforme los planes en trabajo. Pero además tenemos en el camino que sacar la extorsión de la intermediación de los que, como Milagros Salas, hicieron de los planes un negocio. Yo creo que algunos van a plantear que esto es político, ¿sí? Que hay una cuestión política. Me parece que hay, primero, 60 causas que prescribieron, nunca llegaron a llevarse adelante, 6 causas que están vigentes, extorsión, amenazas en este momento son las denuncias que pesan, y además hay una cuestión mucho más importante, que es que hay que terminar con la Argentina de los rehenes de los planes. La gente tiene que ser libre. El gobierno de la provincia de Jujuy estaba haciendo un trabajo muy fuerte de empadronamiento, reempadronamiento, de articulación con las cooperativas. Hay cooperativas que si no termina el empadronamiento en los próximos días, que Milagros Salas está obstruyendo, pierden, por el sistema de transferencia de fondos, pierden obras que estaban haciendo. Y que yo sé que el gobernador y el vicegobernador Carlos Aquín quieren que la gente siga teniendo trabajo. ¿Agustín, el kirchnerismo se enamoró de la lógica de los planes sociales? ¿No pudo desmontarla? Nosotros desmontamos los planes sociales. No, Agustín. Cuando nosotros... Yo voy a hablar porque... No, pero no podés decir eso, pues está mal que digas eso, porque eso es una ridiculez. ¿Me dejás hablar? Sí, te dejo, bueno, porque es una ridiculez. No le faltes el respeto a la audiencia. Si no, no me dejás. Bueno, a ver, dale. Bueno, entonces si me dejás hablar, me dejás. Nosotros universalizamos con la asignación universal por hijo. Eso es de un nivel de contundencia enorme. Cuando vos decís hay 5 millones de personas que reciben asistencia del Estado, tenés la asignación universal por hijo. 3,6 millones. Bueno, entonces eso es universal. No lo da ningún puntero político. No lo utiliza nadie. Va la gente con su tarjeta y cobra. Va al cajero automático y cobra. Eso no sucedió nunca en la Argentina. Entonces, si no se reconocen los avances que se han hecho, si no se reconoce que el gobierno fue el que terminó con gran parte del clientelismo que había con esos planes sociales, no se puede discutir sobre nada. Porque si vos haces una medida, que además la pudimos hacer porque antes hicimos otra medida, que fue la nacionalización de las AFJP. Porque hicimos la nacionalización de las AFJP y porque recuperamos el manejo que hacían las AFJP dentro del sistema... Pero la gestión de la asignación no termina siendo a través de punteros. No, ¿cómo va a ser a través de punteros? Si va alguien con la tarjeta por el cajero y la cobra. No, pero la gestión previa. No, pero ¿qué gestión previa? Si van los funcionarios de ANSES a decirle a la gente que se haga, que se inscriba en la asignación universal por hijo, después no tenés ningún control. No hay ningún control, no hay ningún tutelaje. Por eso es universal. Porque se termina la discriminación. Entonces, eso es una fantasía. Y después hay otro tema, que es el rol de la economía social. A mí no me da lo mismo que lo haga una empresa o que lo haga una cooperativa. Estamos de acuerdo. Entonces, no es lo mismo, porque la economía social hay que reconocerla como un actor. Entonces, en el marco de lo que significa la economía, vos tenés la economía social, tenés el sector privado y tenés el sector público. Y si vos querés tener un gobierno más equilibrado, tenés que darle un rol a la economía social. Nosotros tenemos un organismo. La historia de las cooperativas y la historia de las mutuales es una historia antiquísima en la Argentina.
Las cooperativas y las mutuales vinieron con la inmigración. Pero estamos hablando de la cooperativa a la manera de Milagro Sala. Bueno, ¿no? pero a la manera de quien sea, esas cooperativas están fiscalizadas por un organismo. Y ese organismo tiene control sobre eso. Entonces, no hay que despreciar, no hay que decir es lo mismo. ¿Estaba porque fiscalizado el dinero de Milagro Sala? Alrededor de las cooperativas se unifica la sociedad. Y la cooperativa tiene una cantidad de ventajas, no hay rentabilidad empresaria alrededor de eso. Está bien, pero eso es genérico. Una cosa es la cooperativa de Milagro yo Sala. eso conozco, porque nosotros... pero déjame, ya me interrumpiste anteriormente. No, yo no te interrumpí, si me dieron la palabra a mí, vos seguís hablando. Te interrumpiste anteriormente. Entonces, las cooperativas y la economía social en su conjunto cumplen un rol en la sociedad. Entonces, no hay que despreciar eso. Entonces, se habla de los planes como si andamos con los planes repartiéndolos por en cada uno de los lados, pero es mentira eso. Pregúntenle a cualquier intendente, pregúntenle a cualquier gobernador de cualquier porque nosotros tenemos una organización. Después hay que tener pero ahora déjame que yo te voy a contestar. Yo te voy a decir, no es cierto que desapareció el clientelismo. No, es cierto la asignación universal por hijo, nosotros estamos de acuerdo con eso. No es cierto que desapareció el clientelismo. El clientelismo se verificó de otra manera. Las cooperativas argentinas Trabaja, ¿no?, fueron distribuidas prácticamente en el 95% en los intendentes del Frente para la Victoria. No es cierto que hay control. Hay infinidad de esas cooperativas que en clientelismo puro. Y hay otra forma de clientelismo en gran escala, como el de Milagro Sala. No es cierto que desapareció. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es los planes ni las cooperativas. El problema es que no generaron trabajo. Los planes se constituyeron en Argentina durante el gobierno de Duhalde. ¿No? ¿Por qué? Porque había 24-25% de desocupación y 50% de pobreza. Entonces fueron un paliativo significativo para el conflicto social, para la inseguridad, para el bienestar de las personas. Cuando subió el gobierno de Néstor Kirchner, yo recuerdo haberle escuchado en infinidad de oportunidades a Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, decir: acá hay que reemplazar los planes por lugares de trabajo. Eso fue el planteo y lo tenía adentro. Hubo una ampliación de los puestos de trabajo. Ahora, desde el año 2, mientras se ocupó la capacidad ociosa instalada, desde el año 2008, fin del 2008, 2009 en la Argentina no se crean prácticamente fuentes de trabajo, no se crea empleo, excepto en el sector público, ¿no es cierto? Entonces, había que mantener efectivamente, pero por un problema del proyecto económico del kirchnerismo, que no generó fuente de trabajo. Muchachos. Entonces, déjame que termine la idea. Entonces se mantuvieron una parte de planes sociales menores, cooperativas argentinas Trabaja, pero con un estricto e enorme criterio clientelístico. Ese es el problema que existe en la Argentina de hoy. Pero eso que dice Massa hay que plasmarlo en fuente de trabajo, porque si no es chamullo. Es chamullo. Porque si no generan fuente de trabajo y sacan los planes sociales, que es lo que pide la derecha, lo que se viene en la Argentina es recesión, miseria, hambre e inseguridad. En cualquier caso, por menos que tengamos diferencia de opiniones, en lo que estamos todos de acuerdo es que Milagro Sala, si la quieren meter presa, metan la presa por una causa mejor que esta, ¿no? Que es instigación a la violencia del tumulto. Parece una causa, un motivo penal un poco débil. Muchas gracias por venir. Ahora vamos a discutir los alquileres, porque como parte del milagro argentino, los alquileres, con un modelo económico, con el otro, siguen disparados. Los alquileres aumentaron un 35% y pueden seguir subiendo. Vivir en un departamento de 2 ambientes, por ejemplo, es cada vez más caro. Los alquileres en la ciudad suben porque muy pocos pueden acceder a créditos para comprar una casa o un departamento. Los últimos 12 meses, los departamentos de 2 y 3 ambientes publicados se incrementaron un 35%. Esto es por oferta, o sea, es cuando uno mide la misma unidad con respecto a este año, se aumentaron un 35%. Ahora, ¿qué va a ocurrir de acá a futuro? Realmente no lo sabemos. Sumado a esto, el inquilino se termina rindiendo también ante el aumento de las expensas, el ABL, la luz, el agua y el gas. ¿Alquilás? Sí, alquilo en Devoto un departamento de un ambiente. ¿Cuánto pagás? 2.800, con 500 despensas. ¿Te parece caro, barato? Carísimo, la verdad. Parece
en relación de lo que yo gano, me parece excesivo. ¿Qué te parece el precio de los alquileres? Y no, es bastante, porque ponele una persona que trabaja con un sueldo mínimo no puede mantener el alquiler más todo lo que viene encima. Con todo este combo, los barrios más caros para alquilar en la ciudad de Buenos Aires son San Nicolás, Palermo, Recoleta, Belgrano y Núñez. Si hoy vos comparás la cantidad de departamentos que hay en alquiler en zona norte de la ciudad con respecto a zona sur, por ejemplo, hay bastante mayor oferta en zona norte. Y esto te diría que hasta equilibra un poco los precios. Si no tuviéramos tanta oferta en zona norte, a lo mejor el diferencial de precios sería aún más amplio. Tenés que tener 15 lucas de sueldo básico para ir a alquilar solo. Los que alquilan pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3p_A24, y cuéntenos si alguna vez se tomaron el trabajo de sacar cuánto de lo que ganan por ingreso familiar, qué porcentaje del ingreso familiar les lleva al alquiler, o cualquier otra anécdota que hayan tenido para renovar en estos días, porque la verdad que lo que se está viendo es que los alquileres están subiendo un 35% promedio, por arriba de la inflación. Y si no, que lo diga Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y cómo la ven? Mira, nosotros lo que venimos viendo, y esto se repite hace varios meses, es que los aumentos son completamente abusivos, que no tienen relación con ningún parámetro, que es el sector inmobiliario el que fija los aumentos. El mercado inmobiliario, el que fija los aumentos de forma completamente arbitraria. Y es un poco lo que veíamos ahí en la nota. Hoy una familia tipo necesita entre 20 y 25 mil pesos para mudarse. Se han establecido de forma unilateral, también sin ninguna intervención del Estado, aumentos semestrales que el año pasado fueron del 15% y hoy están siendo un poquito más altos. Y también lo que estamos viendo... el 15 cuando vas a renovar... Y cuando vas a renovar, que es lo que está sucediendo en estos meses... ¿Sacuden el 30% de entrada? No, nosotros tenemos en Capital Federal renovaciones del 60%, en Santa Fe del 70%, en Neuquén hay renovaciones de hasta el 100%. En Neuquén porque está vaca muerta, no sé, por el petróleo. Sí, en Tierra del Fuego pasa algo más o menos con la electrónica, entonces la especulación inmobiliaria es enorme. Ustedes estaban hablando un poco recién de las mafias. El mercado inmobiliario se maneja como una mafia. Los intermediarios... No creo que a José Aspiros Costa, director de Burro y Sociedad Anónima, le guste, ¿no? La de mafia. Te diría que mafioso no soy. Para nada. ¿Y esos dos custodios ahí, esos dos pesados que están ahí? Esos son, inquilinos. Si no gano yo en el voto, de acá no salís. Por eso. No, Rolando, no. Primero quiero corregir algo que vos dijiste, que es el 35 sobre la inflación. No es así. Es el 35 de 0 a 35, no la inflación más 35. Entiendo que fue un... Sí, claro. Sí. 35% por promedio. Mira, vamos a dividir el tema por una parte en lo comercial, que importa, y por otra parte en lo habitacional. El hecho que Bullrich sea Bullrich no implica que alquilamos en Alvear y Quintana. El mercado nuestro es Flores, Urquiza, Coglan. No conozco lo que vos decís de Tierra del Fuego, no conozco lo que es Neuquén, porque realmente no estamos ahí. Sí te digo que en los barrios nosotros no estamos haciendo contratos con una indexación que supere el 15 semestral, no lo hemos hecho. Y en lo que es comercial, que son no locales en la avenida Alvear, ni en la avenida Foch, ni en la Quinta Avenida. Locales comunes, siempre estamos hablando del 14, el 15% semestral. Te digo concretamente, por ejemplo, un local... O sea que es una indexación. Es una indexación, ¿por qué? Porque venimos con... Que no está permitida en los contratos, pero termina funcionando así. No es que no está permitida. La ley lo que te dice es que tiene que ser equitativo para las dos partes. La equidad. La equidad se va dando o por un escalator o se va dando por un conjunto. Si tienes un bar, por ejemplo, el promedio del café, el azúcar, la leche, la Coca-Cola. Eso te lo permite la ley. Ahora, en viviendas, hasta ahora, una vivienda que hayamos alquilado últimamente que supere el 30-32%, pero ni de casualidad. Te digo un ejemplo, Universidad de Belgrano, Universidad de 3 de Febrero, en Barrio Norte, alquiló un petit hotel muy bueno, una universidad absolutamente popular y totalmente de acuerdo en tener un escalator que... Sí, lo que pasa es que lo extraño es que yo creo que los alquileres están caros para lo que se gana. Los préstamos hipotecarios están delirantes para lo que se cobra. Los hipotecarios no hay. No hay, bueno, si hay... Saca Banco Nación, Banco Ciudad. Por eso. Y Banco Provincia, olvídate. Por eso. Pero a su vez,
los dueños de los inmuebles piensan que están ganando poco en relación al valor de mercado que les figura su propiedad. Mirá, te voy a decir algo y no quiero copar la charla porque Germán conoce muy bien el mercado. Hoy el propietario que tiene un buen inquilino, que lo cuide, Porque no es como en los años 80, donde tenías una hiperinflación galopante y te comías esa hiperinflación cualquier impuesto que pagabas. Hoy, no te digo que la inflación sea poca, es bastante, pero los impuestos hoy se sienten. Claro, las expensas el ADL hoy se siente. Las expensas es la indexación más cara que tiene el país. Es la mano de obra más cara. Y para un propietario, un departamento vacío, es todo un tema. Entonces, quiero sumar a la conversación a Germán Gómez Picasso, es fundador de Reporte Inmobiliario. ¿Qué va a pasar? O sea, vamos, porque estamos en una lógica donde no se construyen demasiadas casas, o por lo menos no alcanza. Hay muchas casas que se compran para especulación inmobiliaria y no todos las ponen en alquiler. Y las dos partes están como disconformes. De los dos lados está complicado. Este dato del 35% en realidad se refiere a los últimos 12 meses. O sea, los alquileres aumentaron 35% los últimos 12 meses, porque se habla mucho del futuro. La realidad es que no sabemos muy bien qué va a pasar en el futuro. Dentro de 12 meses hablaremos. Habrá que ver qué pasa con la inflación en el resto de los bienes y servicios, ¿no? Ahora, el que firma hoy un contrato con un 15 y un 15, ¿y si la inflación baja? Ya lo firmó. Y lo firma por 2 años. Por eso. Además. Bueno, ahí hay una cláusula. No estamos tampoco tocando el tema de todo lo otro que paga el inquilino, que lo sabe muy bien si tiene inmobiliaria, que son las comisiones. Digo, cuando yo decía esto de las mafias del mercado inmobiliario, del intermediario entre el propietario y el inquilino, hablo de la impunidad enorme que tiene el mercado inmobiliario. Ahí no para hay cartelización, no te lo puedo permitir por algo. Para fijar precios Existe y el también perdón. el colegio de corredores inmobiliarios. Te voy a decir por La qué. ley 2340 no la cumple absolutamente ninguna inmobiliaria. No, pero estaba hablando yo. Pero ¿hay cartelización o no? ¿Se puede lograr una cartelización de los precios? Rolando, mira, hay una ley que es la 2340 en la ciudad de Buenos Aires que establece que las inmobiliarias pueden cobrar 1 mes de comisión. Todas las inmobiliarias de la ciudad cobran 2 meses de comisión. ¿Por qué cobran 2? Primero, que lo que está diciendo él es una falacia. Que los inquilinos escriban. Escriba quien quiera. Existe el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, CUSICPA, en la cual no ha sancionado a una sola inmobiliaria por comisiones ilegales. Estás muy confundido. Lo dijeron en la justicia. No es así. Te digo, no es cierto, no te vamos a robar el tiempo del programa. ¿Cuántas sanciones tiene? No, yo no tengo, pero te puedo decir 17, yo te lo puedo 18, decir. 29. Yo te lo puedo decir ninguna. Hay inmobiliarias que están sancionadas. No voy a dar el nombre de las inmobiliarias. Aclarémosle a la gente que es porque no se pueden cobrar 2 meses de comisión, sino solo uno. Se puede cobrar el 5% del monto total. 4,15. Ley 2340. El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires es durísimo con las inmobiliarias. ¿En qué sentido? Durísimo, en todo sentido. ¿Cuál? Uno, nómbrame. La falta de ética, el cobro de lo que no corresponde, el abuso. No hay una sola sanción. Pero no me digas eso, que te puedo traer... ¿Pero la trajiste? Pero te puedo llevar al tribunal. Lo dijeron en la justicia. Vamos de vuelta. CUSICPA lo dijo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que no sancionó a una sola inmobiliaria. No, ¿en qué no sancionó? Sí, a ver. De todas formas, me parece que el precio de los alquileres lo fija el propietario. O sea, más allá de que intervienen en la mayoría de los casos de las inmobiliarias, el precio al que va a alquilar lo termina definiendo el propietario, que es quien compró el inmueble, quien invirtió el dinero y los grandes propietarios, es el mercado. No, porque son los propietarios. Yo no puedo poner una vivienda por encima de los valores generales. Pero a veces es una señora que ahorró toda la vida. Esa señora no puede poner el doble del alquiler. El gran problema acá es por qué faltan viviendas para la clase media. Porque hay una crisis, digamos, cuando el otro día hablábamos de los precios de las frutas y de las verduras, poníamos un eje que era, digamos, vos tenés más producción o más consumo y hay algo que ocurre, ¿sí? En la Argentina, ¿te acordás de los 25 millones de argentinos que jugamos el Mundial? Sí. Bueno, somos 40. Hubo un fenómeno de migración, del campo a las ciudades reales, recién lo tratábamos de hablar también. Y de países vecinos también por lo mismo. De países vecinos, de argentinos que volvieron, muchísimos argentinos volvieron a vivir a la Argentina. Y además hay un fenómeno en el mundo, digamos, en donde las urbes como Buenos Aires, que es una ciudad tremendamente importante, en realidad se ven sobredemandadas. Ante esto lo que nos encontramos es que hace muchísimos años que no hay un plan masivo de producción de unidades. O sea, ahora estamos enfrentando un momento, o sea, recién ustedes decían, ¿quién pone el precio? Yo creo que el precio lo pone la escasez. Digamos, si vos tirás en un tacho con 200 pirañas un pollo
y van las 200 pirañas a comer pollo, lo más probable es que las pirañas coman cola de piraña. Pero te voy a decir algo. Y salgan las pirañas sin cola. Pero dame un segundo. Dale. Para responder un poco la pregunta de Rolando, yo lo que creo es, los 3 candidatos se comprometieron antes de las elecciones generales, los 3. Massa dijo vamos a hacer 1 millón de viviendas. 1 millón de créditos hipotecarios. Scioli, 1 millón de créditos hipotecarios. Macri, 1 millón de créditos hipotecarios. Nunca más se habló de eso. No, se va a hablar. Sturzenegger está trabajando. Está trabajando en generar un indicador que muchos tomamos como una medida interesante, que es eso de, digamos, en lugar de dar el crédito en tasa de interés, decir, bueno, acá hay tantos litros de combustible, tantos kilos de cemento, tantos kilos de cobre y generar un indicador que sirva para financiar mejor. Pero acá lo que tenemos que discutir... Algo como es la SUEF en Chile. Y muy parecido a la SUEF en Chile. La SUEF en Chile nació en el año 74, sí, funcionan. Pero déjame contarte algo. Acá el desafío es, si vos no generás una cantidad de unidades y encima le das crédito a la compra de las pocas que hay, esto es un desastre. Porque si das crédito y hay pocas unidades, hace subir el valor. Mira, pensá que el déficit que hay habitacional en la ciudad de Buenos Aires son 400.000 viviendas. Muchísimo. Que están formadas por inquilinatos. Hay 18 villas miserias en Buenos Aires. Que han crecido en estos años de macrismo, no le encontraron la vuelta al tema. Nadie todavía le encontró la vuelta. Ni el macrismo, ni Alfonsín, ni de la Rúa, ni Perete, ni Perón. Nadie. Hay 400.000. De esos 400.000 tenés que tener partes Villa Miseria, parte inquilinatos, parte hacinamiento y parte familias que viven 3 o 4 donde pueden vivir 2 que no llega a ser hacinamiento. Mientras no haya crédito bancario, hipotecario, porque la inflación es de 2 dígitos, es imposible que los bancos puedan dar guita. Cuando los bancos puedan encontrar una inflación de 1 dígito y puedan dar plata, ahí vamos a empezar a hablar. Y puedas con el 25 o 20% de tus ingresos pagar un crédito hipotecario. ¿Qué dice la gente de la calle sobre lo que pasa con los alquileres? Véanlo. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto es tu sueldo? 6.000 pesos. ¿Alquilás? Sí, alquilo en Devoto un departamento de un ambiente. ¿Cuánto pagás? 2.800, con 500 despensas. ¿Te parece caro, barato? Carísimo, carísimo. La verdad que carísimo. Los precios se fueron a las nubes. ¿Y cuánto es tu sueldo por mes? Y más o menos aproximadamente 12.000 pesos. ¿Cuánto pagás de alquiler? Y yo estoy pagando más o menos 6.000 pesos. Parece, en relación de lo que yo gano, me parece excesivo. ¿Y cuánto es tu sueldo mensual? Y de 5.000 pesos, básico. ¿Cuánto pagás de alquiler? Y 3.500, una casa tipo, o sea, una cocina, comedor, 2 habitaciones, patio mínimo. ¿Y qué te parece el precio de los alquileres? En tu caso, por ejemplo, ¿qué te parece el precio? Y no, es bastante, porque ponele una persona que trabaja con un sueldo mínimo no puede mantener el alquiler más todo lo que viene encima. ¿De cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto ganás por mes? 4.000. ¿Alquilás? Sí, alquilo. ¿Cuánto pagás de alquiler? 2.800. Mi sueldo aproximadamente es de 7.000 y 8.000 pesos. Ese es el sueldo básico que estoy cobrando ahora. De alquiler estoy pagando 5.000 pesos en un departamento de 3 ambientes, en la zona de Caballito. Es un monto alto el que estamos pagando nosotros, por ejemplo, pero es alto, obviamente es alto. Si la pregunta es esa, es alto. ¿Cuál es la comparación en otras capitales, la proporción alquiler-sueldo? Es alta también, pero las 2 chicas que dijeron que pagan 2.800 pesos de alquiler, cuando vayan a renovar no van a encontrar nada ni cerca de esos valores. Este informe igual tiene su tiempo. La vez No, pasada, no, de hoy. La vez pasada que lo que Pero vine, no, a ver, de hoy este o este. Perdón, pero... Pero no existen, o sea, no van a no, tienes razón. Sí. Yo digo 4.000 pesos, ¿quién es que gana? Claro. Sí, hoy ya no se ve eso. No van a es mucho encontrar más alquiler alto. por ese valor. Yo quería un concepto nada más, y me parece que también hay que focalizarse en algo central. No podemos seguir hablando solo de créditos hipotecarios. En la Ciudad de Buenos Aires hay 1,5 habitantes por vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. No faltan viviendas. Están. Lo que pasa es que están mal distribuidas. Me parece que lo que deberíamos empezar a plantear realmente es cuáles son las reglas para con alquilar. esa vivienda que no alquilan. Depende de quién. No disponen. Hoy porque no se venden, o sea, no se ha activado tanto la venta. Aparte te digo, el propietario que tiene su departamento cerrado, hoy le cuesta, le sale una roncha por no alquilarlo. Cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses que no lo alquila, no es tan fácil. Pero tampoco bajaron los precios para venderlos. Los precios no han bajado para venderlos porque el costo por metro cuadrado no ha bajado, ha subido. Y los terrenos, lo que es la incidencia, la cantidad de terrenos que se ha vendido en los últimos 7 años, fueron 2.000 y pico de terrenos, con lo cual no hay terrenos.
Mira, ¿sabes quién fue la única persona que se le ocurrió crear una ley de grabación impositiva para construir viviendas y funcaba? Y no sé, nunca supe por qué terminó en la nada, el doctor Alfonsín. ¿Y qué pasó? Quedó en la nada. No, me gustaría que la gente busque, porque en estos días estuvo saliendo en los diarios una noticia sobre un arquitecto chileno muy interesante que es Alejandro Aravena. Lo conozco. Que desarrolló un concepto tremendamente interesante, que es el de la vivienda elemental. El tipo lo que desarrolló no es que lo dice, lo hizo y lo hizo por miles, Alejandro Aravena. Él lo que dice es que la vivienda, desde el punto de vista social, hay que pensarla, digamos, como algo sujeto a que la propia familia lo haga crecer y mucho. Yo una cosa que quiero decir es, cuando uno de Rivadavia mira hacia el sur, el espacio aéreo no está usado. ¿Sí? Entonces, correcto, si se usara la figura del fideicomiso de construcción social, ¿sí? O sea, un fideicomiso al costo, igual que cualquier fideicomiso al costo, como los que usa cualquier desarrollador. Y el Estado de la ciudad y los estados, digamos, linderos, ¿no? Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, premiaran a ese tipo de fideicomiso, ¿sí? O sea, el gremio docente tiene decenas de miles de personas con la posibilidad de pagar una cuota razonable. Si vos unís el concepto del fideicomiso al costo con el concepto de escalabilidad y de elementalidad que dice Aravena, y el Estado entiende que el que genera los indicadores es el Estado, pulveriza lo que es el precio de incidencia. O sea, si en un terreno donde se pueden hacer 3 pisos, el Estado dice, un privado puede construir... unos cuantos curros. No se acaba, nacen un montón de negocios. Porque el Código de Construcción es un poco la Constitución Nacional. El Código te dice, en tal lugar tenés pot tanto, es decir, tantas veces... Cantidad. Te tendrías que cambiar todo el código. Bueno, la ciudad de Buenos Aires ha cambiado muchísimo para hacer negocios inmobiliarios, sobre todo IRSA, ¿no? Pero no solo el código, después los mismos vecinos son los que salen a atacar cuando vienen nuevos desarrollos en altura porque dicen que la zona no está preparada para eso. Perdón, pero creo que realmente las oportunidades de densificar grandes áreas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, especialmente su cordón sur, la verdad es que está al alcance de la mano, ¿se entiende? O sea, hay un montón de mecanismos que otras ciudades del mundo tienen. Yo creo que llegó la hora de que las empresas constructoras empiecen a arriesgar y empiecen a ir a lugares que no son ni Flores, ni Caballito, ni Puerto Madero, y que empiecen a arriesgar, que en el fondo no van a arriesgar porque la necesidad de viviendas están, que sí para eso necesitas la ayuda para ellos, para que se calcen, de los bancos y para que el inquilino que pueda comprar o el propietario que quiera ser propietario por primera vez lo pueda hacer. Para eso necesitas crédito hipotecario. Yo insisto con una cosita, nosotros lo que decimos es el Estado, para que suceda esto, tiene que intervenir en las políticas de vivienda. Cada vez que lo hizo, no hay forma, el mercado inmobiliario no lo va a hacer, no va a arriesgar. El Estado cada vez que lo hizo o habló de hacerlo, fue para peor. Bueno, se supone que... Perdón, el Estado puede hacer dos cosas, puede regular, perdóname, el Estado puede regular y tal vez regula mal, puede ser, pero cuando el Estado ha tomado decisiones de producir, que no es lo mismo que regular, producir, acá si el Estado no define que se hagan 500.000 casas, no van a existir. Muchachos, les agradezco por el debate. Nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.